Fernando, ¿cuánto hubo de ideología? ¿Cuánto de límites éticos, como alguna vez planteó aquí Lilita, sobre gente con la que no se junta? Te lo estoy sintetizando, pero ese era el espíritu de lo que había dicho. ¿Y cuánto de personalismo en la coalición cívica para que finalmente fueran solos, como fueron a esta elección donde claramente les fue mal? Ahí hay una factura que claramente la ciudadanía le ha pasado a la coalición cívica y más específicamente a la doctora Carrió, de la cual la doctora Carrió se ha hecho personalmente cargo y lo ha dicho ella, no hace falta que lo repita yo. Me parece que eso, a veces hay que reconocer también los méritos. Me parece que de los líderes de la oposición, que creo que todos salieron derrotados de este paso, ninguno ha hecho una buena, en mi opinión, ninguno ha hecho una buena elección. Cuando subrayás ninguno, ¿te referís, por ejemplo, a Wiener? Me parece que Wiener tampoco hizo una gran elección, perdió Santa Fe, no es un dato menor. En Córdoba, que tenía 30%, que era juez, sacó el 15%. Pero no quiero hablar de Wiener. Yo quiero decir que de todos los líderes de la oposición, la que se paró ahí y dijo, yo soy la responsable, yo me hago cargo, yo hago la autocrítica, fue Carrió, que supuestamente es alguien que no tiene autocrítica. Y me parece que la factura que le pasa a la sociedad es una factura injusta, es una factura superficial, porque me parece que tiene que ver más con las formas que con el fondo. Porque, mira, la ruptura de la oposición. Lo primero que se rompió no fue el acuerdo cívico y social. Lo primero que se rompió fue el trío de Narváez, Solá y Macri, que habían ganado la provincia de Buenos Aires. Lo he comentado acá, sí. La semana siguiente ese trío estaba destruido. Ahora ninguno de ellos dijo, yo rompo y rompo por estos motivos. Todo el mundo hizo así, se cayó la boca. Bueno. Yo creo que a diferencia entre Carrió y el resto de la oposición, toda la oposición se fragmentó. Ese trío se fragmentó. Los radicales y los socialistas nos decían, la coalición cívica Carrió no puede ir siempre sola, no puede ir con ninguno. Se pelearon entre ellos. Los socialistas se fueron con Pino Solana, se pelearon con Pino Solana. Duhalde, que también decía, la piedra en la unidad de la oposición es la doctora Carrió. Fue una interna con Rodríguez A y se peleó, le suspendió la interna en el medio porque se peleó con él. La verdad, que le pasen toda la factura a Carrió y que sea la que rompe con todos y todos los demás son bárbaros, están todos por el consenso y hacen sonrisas, me parece muy injusto, me parece superficial. Ustedes y Margarita habían ido juntos y se pelearon 10 minutos después. La pelea con Margarita tuvo que ver con un hecho que me parece que es notable, que fue el año 2009. En el año 2009 la oposición había ganado, tenía el 70% de los votos, el kirchnerismo tenía el 30% de los votos. Y teníamos un Congreso que por 6 meses tenía mayoría kirchnerista en contra de lo que había votado el 70% del país. La presidenta llamó a toda esa oposición ganadora, a la presidenta que había perdido, llamó a toda esa oposición ganadora a sentarse, ni siquiera con ella, con Randazzo, un ministro que con capacidad de decisión cero. Mientras ella se reunía 4 horas esa semana con el señor Grondona para hacer el fútbol para todos. Y la oposición fue diciendo, por el tema del diálogo, etcétera, y no puso por lo menos, o sea, que fueron a sentar. Yo creo que lo menos que tendría que haber dicho la oposición es, nosotros queremos dialogar, pero queremos que en estos 6 meses de mayoría provisoria del kirchnerismo no saquen ninguna ley fundamental e importante. No, el kirchnerismo metió ahí el fútbol para todos, metió aerolíneas, metió la reforma política, metió un montón de leyes que fueron las que le permitieron después la ley de medios, que le permitieron recuperar la iniciativa política. Entonces, me parece que hay una responsabilidad en eso. Después es fácil decir, Carrió no se sintó, Carrió rompió, pero después las consecuencias del fracaso del famoso Grupo A estuvieron mucho ahí, en la debilidad de no saberle poner los puntos sobre las sillas a un kirchnerismo que en su momento había perdido las elecciones y que lo menos que se le podía exigir era que en esos 7 meses no metiera leyes que cambiaran el panorama político.